7:03 de la mañana, hora de Venezuela. Me complace muchísimo tener análisis en el programa, como digo yo, intentar entender lo que creemos saber. Osvaldo Ramírez, nuestro primer invitado de hoy, es consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores. Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Feliz mañana para todos. Y hay que destacar la elegancia de Osvaldo Ramírez, saco, corbata y pañuelo. Oye, cada vez eso es más llamativo que una persona ande con esta elegancia, mi querido Osvaldo. Bueno, hacemos el esfuerzo. Mira, Osvaldo, ¿cómo, hasta donde uno puede saber, cómo estás viendo los esfuerzos de la oposición por replantearse las cosas y hacerse más creíble y más interesante ante Venezuela? Mira, lo primero es entender que aparentemente se han dado unos pasos importantes, ¿ok? Hay que recordar que la oposición no es única, o sea, no es un solo bloque monolítico, sino que existen cerca de 5 grandes grupos alrededor de la idea de adversar a Nicolás Maduro y de obtener el poder por la vía de las elecciones. Parte importante de estos grupos han entrado en 2 grandes dinámicas. La primera es entender un proceso de negociación interno que llama a decir, 1, aquí hay una ruta estratégica de cara al año 2022 y 2023 inicialmente. Lo segundo, entender que si no hay un proceso de legitimación de autoridades, de dirigentes, claramente no vas a poder ganar de nuevo esa confianza. Le hace primarias. Exactamente, allí justamente ese es el mecanismo decidido. Y el tercer elemento claramente tiene que ver con la participación electoral. O sea, al final del día no es una primaria per se para escoger quiénes en un concurso de popularidad van a dirigir la oposición. No se trata de eso. Se trata de entender que tienes que volver a la calle y justamente esta es la segunda gran línea de acción, es volver a la calle, volver a las comunidades y quizás regresar a lo que se puede denominar la política 1.0 o 0.1. Y permíteme usar este eufemismo. Se habla mucho de que la política hoy día está en las redes. El fin de semana hubo unas elecciones en Colombia y ganó una persona que prácticamente su posicionamiento fue a través de TikTok. Y hay gente que dice, bueno, esa es la nueva política. La realidad no. En Venezuela usted tiene que estar en las calles, en las comunidades, volviendo a articular tejido social. Y hay algunos partidos, no todos, concentrados en esa tarea. Qué interesante que lo diga un especialista como tú. Ahora, la participación electoral, el entusiasmo, el activismo, ¿no está vinculado también con la convicción que tú le puedas transmitir a un país sobre una visión, sobre un proyecto? Porque hay gente que dice, yo leí esta mañana un tuit, no sé hasta qué punto justo o injusto, pero decía, en la oposición hablan de primarias, pero no nos están explicando cuál es el proyecto que tienen para Venezuela. Yo creo que claramente se divide, si ubicáramos en cuál es la línea narrativa de proyecto, ha habido yo creo que 2 grandes drivers comunicacionales, al menos en los últimos años. El primero es el cambio per se. En el cambio, permíteme hacer esta acotación. La elección del 2024, nos estamos proyectando muy adelante, pero la elección del 2024 es Nicolás Maduro contra Nicolás Maduro. ¿Qué significa eso? La gente que quiere que él gobierne o la gente que eventualmente dice, ya yo no lo quiero. Pero ¿qué sucede? Maduro puede apropiarse del cambio y estamos viendo símbolos importantes de una gestión pública apropiándose del cambio. Ese eufemismo del Venezuela se arregló, políticas económicas distintas, pragmáticas. Tú ves prácticamente la gestión de gobierno concentrada en decir, voy a mostrar un gobierno distinto, muy similar al año 2006, perdón que nos vayamos a la prehistoria, el Hugo Chávez vistiéndose de azul en una campaña electoral cuando su color era el rojo, diciendo yo me voy a robar esos símbolos. Y eso es válido en cualquier campaña de comunicación política. Lo segundo tiene que ver con esa línea discursiva de decir aquí hay políticas públicas de sombra. Probablemente en eso es donde ha fallado la oposición. ¿Cómo decir, y como hacen en muchos países, si aquí un ministro de Economía dice A, B, C o D, no tienes una contrarrespuesta en una rueda de prensa o a través de declaraciones formales en notas de prensa de decir, si yo fuera gobierno, esta fuera mi política pública? Un poco para jugar a ese contraste en la decisión
de qué pudieras tú hacer si tú estuvieras detentando el poder. Y lamentablemente eso no lo puede hacer la oposición por un detalle importante. Tú no eres monolítico. Existe una gran pléyade de partidos políticos y esos partidos políticos tienen visiones totalmente disímiles unos con otros que a veces coinciden electoralmente en una unidad estrictamente electoral y en otros casos coinciden muy temporalmente en ciertos puntos ideológicos o ciertos puntos de actuación política. El 2024 es muy importante y el 2025 también. Elecciones de parlamento, gobernadores y alcaldes, cualquier cosa. Y el 21 de noviembre hubo un mensaje contundente y el 9 de enero también, entre otros mensajes que aquí al venezolano le gusta participar, le gusta intentar decidir su destino, le encanta hacer una cola un domingo de elecciones y mancharse el dedo. Ahora, ¿cómo ves tú México? ¿Qué importancia tiene en esto toda negociación posible? ¿Hay algo que negociar? Porque hay gente que dice incluso que la oposición tendrá que negociar con el gobierno hasta la candidatura que presente, porque bueno, hay organizaciones y dirigentes invalidados. Bueno, ahí hay una realidad. En todo proceso siempre tienes que negociar. Los actores, así estén en una zona de cooperación, eventualmente van a tener que negociar. O puedo estar en un proceso totalmente antagonista. Hoy hay una situación bastante importante en la cual una de las partes dijo, no quiero a Noruega como intermediario, ¿okay? Recordando que ha sido Noruega el que claramente ha acompañado estos procesos y está diciendo, bueno, ¿cuál va a ser la fórmula de intermediación? Va a haber, yo creo que hay un proceso en el cual tú no puedes ganar todo y recuerdo en todas estas clases de negociación de ese modelo de Harvard, siempre tú tienes que buscar el mejor acuerdo posible. Nunca tú vas a poder alcanzar comerte toda la torta, parte y parte, dependiendo, por supuesto, las capacidades de los negociadores, entender que hay fragmentos en donde yo voy a tener que ceder. Y yo creo que esto es una idea, y por eso siempre las negociaciones deben ser a puerta cerrada, fuera del spotlight mediático, no porque los medios de comunicación no deban conocerlo, o la ciudadanía no deba conocerlo, sino que son los momentos de mayor tirantez para entender que debe haber, por el sacrificio de la nación, por el bienestar de la nación, un conjunto de sacrificios temporales que nos lleven a esa ruta de estabilidad y de armonía y de reconciliación. Porque hay que entender, aquí ninguna de las dos partes puede fagocitar a la otra. Eso no existe. No existe un sistema en el cual todos como venezolanos y por venezolanos, avanzar en ese camino de reconstrucción de país. Un país que claramente te está diciendo hay signos significativos de que se pueden alcanzar acuerdos y hay ejemplos relativamente recientes en donde si hay una capacidad de organización, tú puedes obtener poder político. Me gustó esta frase. Ninguna de las partes puede fagocitar a la otra. Hay mucha gente todavía que no lo entiende, ¿no? Tú tienes, mira, es un país que son entre comillas dos polos, y la realidad no. El grueso de este país es un país El no país se ha alineado. despolarizado, ¿verdad? El país se ha A despolarizado. nivel general, digo yo. La mitad del país Cuando está, uno recuerda las cacerolas y todas las cosas, ¿no? la mitad del país no está montada en ningún barco de apoyo a ningún candidato, a La, ningún partido. la gente está pendiente de ver cómo hace para ir adelante. La gente, yo siento que entendió dos modelos. Ojo, eso no es tan positivo. Un modelo es, no me acerco a la política. Le pongo una barrera. No quiero saber nada ni de lo público ni de lo partidista. Y eso es peligroso porque somos seres políticos, somos seres públicos. Y tú tienes que también entender que como ciudadano debes hacerle coto al poder en un momento, porque también tú eres realmente el depositario de la legitimidad y de la soberanía de una nación. Eso un poco es lo que nos enseñó la teoría política. Pero por otra parte hay una gente que sí dice, yo puedo volver a reenamorarme de quien estuve enamorado. Una base importante de ese no alineado en un momento estuvo enamorado y militó en el oficialismo. Y una parte temporalmente también de años un poco más recientes para acá, unos 2, 3 años, militó en la oposición y puede reenamorarse. ¿Cuáles son? Ahí vienen los ejercicios de persuasión política. ¿Cuáles son justamente las cosas que me pueden llevar a mí a enamorarme? Para uno es unidad, para uno es
candidato único. Para uno es esperanza de país, cuál es el sueño de país. Pero para el otro de repente puede ser, hey, yo también puedo cambiar. Yo puedo ser el timonazo y en ese barco montarse gente que en un momento dudó de mí. Y ahí va a venir la competencia, obviamente, en materia de comunicación política para tratar de ganar a este gran medio. Osvaldo, en la próxima parte te propongo ir a un tema apasionante. Tú has dicho Maduro contra Maduro. Bueno, hasta que la oposición se convierta en un contendor sustancial. Y uno ve que en cualquier sucuchito, en cualquier huequito están levantando de nuevo la Santa María y nace un emprendimiento. O como decía yo esta mañana, el empresario que alguna vez está consolidado se niega a entregarse, dobla la apuesta, insiste. Hay muchos que dicen, aquí está pasando algo. ¿Eso es un triunfo parcial, momentario para ese Nicolás Maduro, que tiene por delante el reto de quedarse en el poder cuando llegue el 2024 y el 2025? ¿Cómo se puede estar evaluando en este momento en Venezuela la gestión de Nicolás Maduro? Ese será uno de los temas al regreso con Osvaldo Ramírez. Amigos, seguimos conversando con Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales. Así como la gente se puede preguntar, bueno, si Venezuela se arregló o qué está pasando. Es interesante, es muy interesante en este momento saber cómo Venezuela puede estar evaluando a Nicolás Maduro. Porque además para muchos, él será el candidato de anteojito. Para muchos. No sé si Osvaldo tiene ya una visión al respecto, lo puedes incluir en tu respuesta. Pero fíjate, desde Frequency 58 se realizó una encuesta para evaluar la gestión de Nicolás Maduro al finalizar el primer trimestre del año en curso. La pregunta seleccionada fue ¿cómo evaluó usted la gestión de Nicolás Maduro? Las preguntas se dividieron en 6, muy buena, buena, regular, ok. De manera general se observa que el 23% de las encuestas tiene una visión positiva. No obstante, casi el doble de los encuestados, es decir, el 58%, mantiene una visión negativa. Osvaldo, ¿ha variado la percepción sobre la gestión de Nicolás Maduro? ¿Por dónde anda? Mira, yo lo que destaco de este primer corte de evaluación es el crecimiento del no sabe, no responde. Eso hoy es 20%. No hablemos todavía del positivo o el negativo. Ese 20%. ¿Eso es positivo para él? Eso es, para mí, la duda. Para mí es positivo. Esa duda de no saber. Que no sea un no tajante. Si es un no tajante o es un sí tajante, te quiero, te odio tajante, me está indicando a mí, que es una lectura, una especie de corriente submarina, que tú no lo estás viendo arriba en la navegación, pero está pasando algo abajo. Y ese que algo está pasando abajo, yo creo que la lectura es, ¿será que acá hubo justamente ese timonazo que me va a permitir a mí tener las condiciones de calidad de vida que yo aspiro sin importar cómo se conduce el poder? Y esto lo estamos viendo, esto es un fenómeno interesante en toda la democracia occidental, en general. Bueno, y acabamos de tener unos resultados significativos en Colombia, en donde tú escogiste entre dos personas de antisistema, quizás mucha gente interpretando, ¿será que me dejan vivir? ¿Será que puedo tener mi emprendimiento? Leía una noticia esta mañana o ayer que el Sarén informaba de la apertura de 13,000 nuevos o registros de 13,000 nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas. Quizás esos son síntomas de tiempos en los cuales la gente dice quiero apostar a un emprendimiento siempre y cuando entendamos unas reglas de juego claras. Esa es mi primer gran lectura, ese 20% que te dice aún no sé. En el pasado, ¿cuánto era ese dato? 5%. Hace unos 2, 3 años era muy poco la cantidad de personas encuestadas. Estas son encuestas nacionales, telefónicas. La última tiene un margen de error de 2.6 y una confianza del 95%, más de 1.200 muestras. Y claramente te está indicando a ti, señores, algo cambió allí. Maduro dice que el crecimiento económico en Venezuela en el primer trimestre del 2022 es de 2 dígitos. Claro, y eso coincide con algunas consultoras económicas. Algunos de ellos han pasado aquí por tu programa, indicando que Venezuela va a tener un rebote de su Producto Interno Bruto positivo.
Por supuesto que no llegas a cerrar esa brecha de unos 8 o 9 años que fueron negativos, pero en la realidad comienzas a ver ciertos síntomas de ese arreglo. El otro punto es, sigues estacionado en una evaluación positiva que ha pivotado en los últimos años entre 20 y 30%. ¿Ok? Esa evaluación positiva, hay gente que indica, bueno, para un presidente es terrible. Hay presidentes que pueden terminar el ejercicio con 10% de popularidad y terminan tranquilamente su mandato o incluso van a reelecciones y logran revertir una evaluación negativa durante mucho tiempo. Para mí el candidato va a ser Nicolás Maduro en el 2024. Por lo menos ahorita yo no veo ninguna evidencia de que el PCV no se alinee en función de eso. Y de hecho, ayer hubo el anuncio de una reforma importantísima dentro de las filas del partido de gobierno, en el cual yo creo que ya están trabajando o van a comenzar a trabajar justamente en ese proceso de reelección. En la evaluación negativa, yo creo que ya esto lo vemos por otros tipos de estudios. ¿Por qué evalúas negativamente? Y esa evaluación negativa, un porcentaje es ideológico. No te quiero. Punto. Y no te he querido y no he querido jamás al proyecto que tú representas desde hace muchos años. Pero otro componente es de evaluación de servicios públicos. Es de evaluación bueno, ¿qué estás haciendo para resolver la crisis? ¿Qué estás haciendo para tener mejores salarios? Más racional, pudiéramos decir. Es mucho más racional. Y ese racional, en algunos momentos, a gente que puedes darle el tuning. Hay gente que dice la evaluación es negativa en este trimestre porque cayeron, por ejemplo, la frecuencia de los esquemas clientelares, el caso del CLAP o el caso del bono, o no es suficiente. Y ahí ves cuando desde el alto gobierno hacen afinación y mejoran ciertos procesos y tienden a subir relativamente. Una cosa es negarse a una persona y otra aprobar a la que tiene al lado. Habría que preguntarse en este momento si hay algún nivel de identidad, de conocimiento de la gente, por ejemplo, con las organizaciones políticas que conviven en la oposición, más allá del color de una tarjeta, de un logotipo y de unos rostros. Porque te pregunto, ¿no podría pasar en el 2024 que más de uno pragmáticamente diga, mira, para ponerme a inventar, para que lleguen quienes saben quiénes y de qué manera a improvisar qué, mejor me quedo con lo que hay? ¿Eso no puede ser un riesgo para la oposición? Ese es un riesgo importante para la oposición si tú, como proceso de presentación de un candidato unitario que emerja de unas primarias, quien gane las primarias no logre enamorar a la gente. Que tú dijiste, no es un concurso de simpatía. No lo es. Y va a haber un detalle. Tú vas a tener un candidato de un grupo importante de agrupaciones políticas. Tú no vas a tener allí montado a toda la oposición. Yo veo hoy bastante difícil que sea una carrera uno contra uno. Eso va a polarizarse eventualmente. Interesante eso que has dicho. Pero siempre van a haber actores que van a tratar de decir, yo puedo pellizcar acá o pellizcar acá. Y cuando hablo acá me refiero a cada uno de los grandes polos. Y les dirán alacranes. No necesariamente alacranes. Mira, aquí puede venir de repente, te pongo un caso, un outsider que emerja desde las fases sociales y diga, wow, llegó un momento, llegó una oportunidad. Y lo digo por lo disruptivo que está haciendo la política y las campañas en algunos momentos en donde la gente interpreta, no quiero lo tradicional. Recientemente un colega, Jesús Seguías, publicó a través de su empresa Dating Corp, hubo una pregunta en la cual hacían qué tipo de candidato quisiera usted para el año 2024 o qué tipo de presidente electo. Y la mayoría decía, no quiero ni que sea de oposición ni de oficialismo. Eso puede ser una aspiración. Tú tienes hoy 50% de país, ya con, por supuesto, estudios de Frequency 58 de ORC Consultores, que te dice, no estoy alineado ni con A ni con B. ¿Ok? Pero hoy nadie está capitalizando ese sentimiento. Pero nada te dice a ti que esto está escrito en piedra, sino esas son realidades para cambiar. Las encuestas son fotos del pasado, como que tú te sientes a ver el cielo y son millones de años de luz que tuviste, es una estrella. Y eso simplemente es para tratar de cambiar realidades. Incluso Osvaldo, de repente alguien que ya viene siendo conocido como empresario y se decidiese a dar un paso. Eso puede ser una opción. Se pudiera ser un outsider. Puede ser una opción de un hito en una situación política, porque lo hemos visto en otros países, que emerge un líder social que dirige un movimiento
público y simplemente la gente se plegó a ese liderazgo. Para mí el riesgo está en pensar de nuevo en personas y no en instituciones. En Mesías. En Mesías. No existe Mesías. Y en Venezuela no necesitas un Mesías. En Venezuela necesitas a todos los venezolanos. Mira, yo me acuerdo cuando el Conde del Guácharo se lanzó en su momento. Yo vi a más de un intelectual con los ojos aguados de emoción. Y si hacemos memoria, el Conde del Guácharo presionó a los precandidatos de entonces de la oposición para que se pusieran de acuerdo. Yo me acuerdo que Teodoro Petkov quería ser candidato, Julio Borges, creo que al final Sí, estamos hablando de la elección 2006. Creo que terminó siendo Manuel Rosales. Terminó siendo Manuel Rosales por consenso de encuestas. Fíjate tú, ¿no? Y ahí yo creo que viene el punto. Venezuela necesita que todo el mundo ejerza su liderazgo en el sector en el que está y tengas tejidos sociales lo suficientemente imbricados para la acción política. Mira, Osvaldo, qué gran análisis. Cuando uno escucha a gente como tú, vuelve a encontrarse con la importancia de interesarse por la política, porque todos somos políticos, independientemente de que en algún momento tú estés decepcionado con los políticos. Pero tú estás elevando con tu análisis la atención que debemos prestar a la política como algo ineludible en las encrucijadas que tenemos que asumir. Te agradezco mucho este análisis, me parece que ha sido muy revelador como visión. Bueno, y espero que pronto regreses. No, vale, mil gracias por la invitación y siempre que podamos estar aquí, lo haremos. Gracias, Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales, director de ORC Consultores.